Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes en esta tarde? Quisiera titular el tema de esta tarde: ciegos al umbral del año 2021. Gente ciega al umbral en el inicio del 2021. Tener una visión 2020 es algo que todos hemos escuchado y se refiere a tener una visión normal. Es a lo que se refiere una visión 2020. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que nunca imaginamos lo que iba a pasar en el año 2020? Ni idea tuvimos. Hace un año, cuando comenzó el año 2020, muchos cristianos simplemente seguimos adelante, como que nada estaba pasando, y no teníamos idea de las pruebas y las dificultades y cosas que se iban a venir. Pero a la luz de eso, creo que nos debiera preocupar ahora, hermanos, estar a la puerta del 2021. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que necesitamos hacernos. O simplemente así a ciegas vamos a repetir, como toda la gente dice, feliz año nuevo, sin siquiera pensar o planificar o considerar si estamos listos para empezar un año nuevo, el cual, a la luz de la palabra de Dios, creemos que traerá más pruebas. Porque, hermanos, la Biblia dice que en el tiempo del fin, antes de la venida del Señor, las tinieblas irían cubriendo la tierra. Habría muchas cosas difíciles en la tierra, tribulaciones grandes. Por eso es que creemos que el año 2021 viene con tormentas. Pero ¿vamos a entrar a esa tormenta a ciegas? Es la pregunta que quiero que nos hagamos en esta tarde. En el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea algo que es un poco difícil de aceptar. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es difícil de aceptar esto para muchos cristianos. Poder decir eso ellos: yo soy un ciego, yo soy un desnudo, un necesitado, miserable. Es difícil para muchos cristianos aceptarlo porque han crecido en medio de una iglesia donde no se predica la cruz de Cristo. Una iglesia, hermanos, donde lo que se dice es: tú eres hijo de un rey, así que tú no tienes por qué pasar ninguna necesidad. Cristo murió en la cruz, sufrió por ti, por lo tanto, tú ya no tienes que pasar ningún sufrimiento. Mensajes como esos han hecho que la gente hoy no pueda aceptar lo que el Señor está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Muchos estudiosos de la Biblia concuerdan en que los mensajes del Señor a las 7 iglesias en Apocalipsis pueden tomarse de una forma cronológica, como también pueden tomarse como un mensaje para todos los tiempos. Pero si lo pensamos de esa manera, como una forma cronológica, diríamos que el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje para la iglesia en este tiempo del fin. Y lo que el Señor está diciendo es algo bien serio. Y yo te reto a ti en esta tarde, hermano, hermana que me estás escuchando, a creerle al Señor. Que si el Señor te dice: hijo, tú estás desnudo,
hijo, tú estás ciego. Como dice aquí, hijo, tú eres alguien miserable y pobre. Que no tomemos la actitud de decir, yo no. Tal vez el hermano fulano, pero yo no, yo sí veo. Hermano, el hombre siempre ha querido resistir a lo que Dios escribe en su palabra. Muchos cristianos van a la iglesia, pero no creen que la Biblia sea la palabra de Dios y no la aceptan como tal. Si el hombre creyera la Biblia como la palabra de Dios, los hombres, hermanos, no hubieran dicho por años que la tierra estaba sostenida por animales gigantes, tal vez unos elefantes o unas tortugas gigantes, con muchas imaginaciones. Hasta hace 400 años, los sabios de este mundo creían que la tierra estaba sostenida por animales. Pero la Biblia, miles de años atrás, dice que la tierra está suspendida en la nada. Eso lo dice Job en el capítulo 26, verso 7. Imagínense, si hace miles de años los hombres hubieran creído la Biblia, desde hace mucho tiempo hubiesen sabido que la tierra está sostenida en la nada. También hace muchos años que los hombres utilizarían lo que es la cuarentena cuando hay enfermedades infecciosas. Cosa que el ser humano empezó a poner en práctica hasta los años, yo estaba buscando eso, y hasta el siglo XVII. Hasta el siglo XVII los hombres empezaron a darse cuenta que había que aislar a los enfermos con enfermedades infecciosas. Pero la Biblia, el Señor se lo dijo a su pueblo. Miles de años atrás, en el desierto, a través de Moisés, el Señor les dijo que cuando había alguien así, había que apartarlo del campamento. Oh, si tan solo creyéramos lo que la Biblia dice. Y es la invitación que yo quiero hacerte en esta tarde, en este inicio del año 2021. Reconocer que somos ciegos. Reconocer que no vemos. Reconocer que somos necesitados. Es la palabra para nosotros al umbral del año 2021. En el Antiguo Testamento, yo buscando si la Biblia habla de ciegos, y en realidad hay muy pocos casos de alguien ciego en la Escritura. Pero ciegos espirituales, que es de lo que Apocalipsis capítulo 3, verso 17 está hablando, eso sí, había muchos ciegos espirituales. Siempre ha habido muchos. Son muchísimos más los ciegos que los que en realidad ven. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, eran millones de personas, hermanos, que no podían ver que el arca era su salvación. Imagínense, ciegos completamente. No podían ellos ver la realidad. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, junto con muchos otros jóvenes y muchas personas. Muchos jóvenes que fueron con Daniel cautivos a Babilonia eran ciegos y no pudieron ver que comer de la mesa del rey Nabucodonosor era para su mal. Pero Daniel y 3 de sus amigos tenían ojos espirituales y ellos no estuvieron dispuestos a comer de la mesa del rey. No es entonces casualidad que un tiempo más adelante Daniel podía tener una visión tan clara que él pudo interpretar el sueño del rey. Y no solo interpretar el sueño del rey, sino que al rey se le había olvidado el sueño y Daniel pudo ver el sueño que al rey se le había olvidado. Hermanos, es muy importante tener una visión clara, una visión espiritual. En el tiempo del Nuevo Testamento,
El Señor vino en su primera venida, el Señor Jesucristo, y lo que encontró fue un pueblo ciego. Y como Él les dijo, son ciegos, guías de ciegos. La Biblia dice, hablando Jesús en el capítulo 9 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. El pecado de ellos, decir, ¿acaso somos ciegos nosotros? Nosotros sí vemos. ¿Por qué estoy hablándoles de esto, hermanos? La razón primordial es porque estamos a las puertas de la segunda venida del Señor. Y yo estoy convencido que así como fue el tiempo en la primera venida del Señor, será el tiempo en la segunda venida del Señor. Y si en la primera venida del Señor Él encontró un pueblo ciego, en la segunda venida del Señor Él encontrará un pueblo ciego también. Por eso Él mismo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque la gente que no tiene fe son ciegos espirituales. Porque las personas que tienen fe son personas que han oído la voz de Dios, han tenido encuentros con el Señor, y por lo tanto ellos pueden ver. Por eso es que estoy hablándoles de esto, hermanos. Pero tristemente, como en la primera venida, hoy en la segunda venida del Señor, hay mucha gente que van a decir lo mismo. Tal vez oyéndome a mí ahorita: ¿acaso yo soy ciego? Este mensaje no es para mí. Este mensaje es para otras personas, no para nosotros. Nosotros sí tenemos visión, nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Pero es importante, hermanos, en este tiempo final, que reconozcamos que somos ciegos. Por eso le mencioné que nunca imaginamos, nunca vimos lo que traía el año 2020. Si pudieras regresar un año atrás, quizás harías cosas que no hiciste. O te prepararías de alguna manera que no te preparaste. Si el año 2020 hubiera sido el año de la venida del Señor, ¿estabas preparado? ¿Estábamos preparados? Tenemos que reconocer que no. Por eso es importante reconocer, hermanos, que somos ciegos. Si se tratara solo de tu vida, piensa en esto. Si se tratara solo de tu vida, ¿no te da temor empezar este año a ciegas? Y, hermano, un gran y. Si hay gente que depende de ti y va a hacer lo que tú hagas, si hay gente que va a seguirte, ¿no te preocupa entrar a este año, vivir de una manera descuidada como quizás has vivido, y con la responsabilidad que tienes, quizás hijos, una esposa, que van a seguirte a ciegas, ciegos guiando ciegos? Oh, qué responsabilidad para cada uno de aquellos que de alguna manera tenemos un liderazgo, ya sea padres, ya sea esposos, líderes en la iglesia. Qué responsabilidad. Señor, abre mis ojos. Señor, que podamos verte y seguirte y ser dirigidos por ti para entrar a este año que no sabemos qué trae, Señor, pero que, tomado de tu mano, Señor, estamos protegidos. Es la verdad. Amén.
Porque de lo contrario, hermano, ¿qué vas a hacer? Si en este año que viene, que estamos empezando, se te presenta un tiempo de angustia, o te encuentras en una encrucijada y tienes que tomar una decisión hacia un lado o hacia el otro, y traes detrás un pueblo, quizás es un pueblo pequeño, solo tu familia, ¿qué vas a hacer? Señor, abre nuestros ojos para empezar este año, Señor. Regresamos a Apocalipsis, a capítulo 3, ahí donde estábamos. El verso que sigue es el consejo que el Señor nos da a ese pueblo ciego del tiempo de su venida. Apocalipsis capítulo 3, verso 18 dice entonces: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Aquí en el consejo que el Señor da a los ciegos, a los pobres espirituales, a los necesitados espirituales, a los desnudos espirituales, dice aquí el Señor, las cosas que Él menciona tienen que ver con su presencia, tienen que ver con su Espíritu Santo en nuestras vidas, tienen que ver, hermanos, con su palabra, como el agua que va a traer visión a su pueblo, el colirio. Es lo que está hablando. El oro habla de su presencia, ser llenos del Espíritu Santo. Vestiduras, vestidos de Cristo, con colirio en nuestros ojos, para que veamos. Pero hermanos, ¿por qué es que el Señor está diciéndonos, mostrándonos cuál es la solución? Porque muchos creen, hermanos, que pueden por sus propias fuerzas. Es el problema. Estamos hablando de una ceguera espiritual. Pero quiero decirte algo y quiero pedirte que pongas mucha atención a lo que voy a decir. Porque el problema del ciego espiritual no es simplemente que no ve. No es solo ese el problema del ciego espiritual, sino que el problema del ciego espiritual es, número uno, es que él dice que ve, él cree que ve. Ese es el primer problema del ciego espiritual. Porque el ciego que reconoce su ceguera va a clamar como Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga, Señor? Que vea. Esa es la palabra para nosotros. Pero hay algo más del problema del ciego espiritual. Y es, hermanos, que como él cree que ve, él cree que no tiene necesidad. Tú, en lo físico, que tienes una visión física, sabes y sientes que no tienes necesidad de salir al patio, salir al jardín, salir a la calle. No tienes necesidad de que nadie te vaya diciendo: cuidado, ahí hay una grada. O ten cuidado, hay un árbol enfrente de ti. Entonces el ciego espiritual tiene el problema que él cree que no tiene necesidad. No puede ver que él es un necesitado. Amén. Jesús dijo esto. Él dijo a sus discípulos: porque separados de mí, nada podéis hacer. También dijo: no os dejaré, enviaré al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. ¿Podemos captar eso?
O sea, no es solo, hermanos, no es simplemente la solución decirle, oh Señor, abre mis ojos espirituales y decir, oh, ahora ya veo. Entonces ya no tengo necesidad de nada porque yo ya veo. No, el Señor está diciendo aquí, ustedes van a necesitar un guía. Por eso no los voy a dejar solos. Y hablando de ese guía, el Señor les dice, ese guía los va a llevar a toda verdad. Y la verdad os libertará. O sea, esta caminata es llegar hasta ser totalmente libres en Cristo Jesús eternamente. El pueblo de Israel salió de Egipto, eran esclavos, para ser libres y llegar a Canaán y ser un pueblo libre, pero tenían que pasar por un desierto. Y es de lo que el Señor está hablando aquí. Pero antes de ver esto del desierto y del cruce del desierto, estaba diciéndoles que Jesús mismo, hermanos, que le dijo a sus discípulos, ustedes no pueden solos. Es en otras palabras lo que les estaba diciendo. Ustedes no pueden solos. Necesitan un guía. No pueden ir solitos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es importante eso, hermanos. Porque Jesús mismo lo vivió. Él mismo lo puso en práctica. La Biblia dice que Jesús no hacía nada por sí mismo, sino todo lo que el Padre le decía, lo guiaba, era lo que Jesús hacía. Aún las palabras de su boca, nunca, dice la Escritura, fueron sus propias palabras. Siempre salieron de la boca de Jesús palabras de Dios, dirigidas por Dios, las palabras del Padre. El secreto de Jesús. Yo quiero que miremos el secreto de Jesús, hermanos. Ahora que estamos al umbral del 2021. En Isaías capítulo 50, el verso 4, dice de la siguiente manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Amén. Jesús en esta tierra caminaba con un cielo abierto. Y el consejo que nos está dando aquí en el Isaías 50 de lo que Jesús hacía, porque aquí en este capítulo 50 está hablando de Jesús. Lo que él hacía era que mañana tras mañana él buscaba a su Padre para oír de él, para ser dirigido por él. Es lo que está diciendo ahí, hermanos. Y eso es muy importante entenderlo para usted y para mí en este tiempo del fin. Les decía que el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a Canaán, pero tenían que pasar por un desierto, el cual la Biblia dice que era un desierto ardiente. Un desierto, hermanos, que no podían cruzarlo sin un guía. Máxime que ellos no iba alguien solito, iban familias completas. Era un pueblo muy numeroso, con niños, con ancianos, con sus animales, con sus pertenencias. Hermanos, si ellos no hubieran sido guiados, si el Señor no les hubiese levantado un guía, un libertador, Moisés, desde el mero inicio, Faraón, dice la Escritura, que cuando ellos salieron, Faraón los persiguió con su ejército con las intenciones de matarlos. Pero el Señor guió ese pueblo en medio de adversidades. Es cierto, llegaron a un momento de angustia frente al Mar Rojo,
montaña del lado derecho, montaña del lado izquierdo, y detrás de ellos Faraón con su ejército para destruirlos. Fue momento de angustia, sí, pero no iban solos. El Señor los llevó precisamente a ese lugar para mostrarles su gloria. Abrió el mar Rojo, ellos cruzaron el mar, el Señor los libertó, su enemigo fue ahogado, destruido ahí en el mismo mar. Hermanos, no importa que lo que venga en este año sea angustioso, sea difícil. No importa que en este año enfrentemos el enemigo tratando de destruirnos. Pero si tú vas siendo guiado por el Señor, si el Señor te lleva de la mano, el Señor va a mostrarnos su gloria. En medio de las tinieblas, más brillará su gloria en nuestras vidas, hermanos. Amén. Hay algo muy interesante e importante en lo que leímos de Isaías 50 hablando de Jesús, que yo creo que es una clave importante. Porque el consejo ahí es que mañana tras mañana busquemos al Señor para ser dirigidos, para ser alumbrados, qué hacer, si movernos, si no movernos, qué dirección tomar, qué decisiones tomar. Lo clave en el verso 5 del capítulo 50 de Isaías es lo siguiente: y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Eso es muy importante, hermano y hermana. Para tener una visión espiritual, necesitamos un corazón que no sea rebelde cuando el Señor nos habla, nos guía, nos mueve. Moisés, con razón, hablando de esto: no fui rebelde, yo fui obediente. La Biblia dice que este Moisés, este guía del pueblo de Dios cruzando ese desierto, llegó a tener 120 años cuando murió, y nunca, dice la Escritura, se le oscurecieron sus ojos. Moisés tenía una visión clara, aún en su vejez. Y no es casualidad que al mismo tiempo dice la Biblia de este Moisés, que dice ahí la Escritura, que era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, dice. Moisés, el hombre más manso que cualquiera de todos los hombres que había sobre la tierra. No es casualidad, por eso, que su visión siempre fue muy clara. Porque el Señor va a darnos una visión cada vez más clara, un discernimiento espiritual cada vez más claro, a la medida que día tras día queremos oír su voz, queremos ser guiados por su Espíritu, pero en nuestro corazón le decimos: Señor, yo no quiero ser rebelde, ni volverme atrás. Quiero hacer lo que tú me digas y lo que tú me dices. Amén. Hermanos, no nos atrevamos a empezar este año 2021 con la ceguera espiritual. El desierto, aquí cruzando la frontera de Estados Unidos, muchos inmigrantes han muerto tratando de cruzar ese desierto. A veces aún con guía, pero guías que no tienen quizás escrúpulos. Hermanos, tú quieres ser uno más que espiritualmente muera cruzando el desierto, o quieres cruzarlo con la certeza que llegarás al otro lado con vida. Solo hay una manera, y es cerca de tu amado Señor Jesucristo, hermano.
Amén. Él lo dijo. Fuera de mí, separado de mí, no vas a poder hacer absolutamente nada. En el libro de Cantares encontramos algo muy precioso. A mi corazón, cuando yo leía esos pasajes, y las veces que el Señor abrió mis ojos a ver esa belleza, hermano, mi corazón se quebrantó. Espero que tu corazón se quebrante en esta tarde que me estás escuchando. Hay un mensaje ahí que te va a dar la clave para que tú termines tu travesía por el desierto. Yo no puedo decirte que este año 2021 va a ser mejor que el 2020, hermano. No puedo. Quizás hay más probabilidades bíblicamente de que sea peor, que sea mucho peor. Pero en el libro de Cantares, el Señor nos da una clave. Dice al final del libro de Cantares: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Vemos la clave. ¿Tú quieres cruzar este desierto? Acércate a tu amado. Cada mañana busquémoslo, hermanos. Yo estoy seguro que va a estar difícil, porque la carne no quiere. Quizás tú ya estás acostumbrado a cada día, cada mañana, solo te levantas, te cepillas los dientes, tomas una taza de café, rápido sales, te subes a tu carro y te vas al trabajo. Ni siquiera tienes tiempo de buscar la dirección del Señor. No tienes tiempo de encomendarte delante del Señor, pero no tienes tiempo porque no lo hemos buscado, no lo hemos preparado. Pero yo te invito que este año, hermano, sea diferente, que cada mañana hagas el propósito de buscar al Señor. Mira cómo dice, voy a volver a leer Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor abrió mi oído. Hermano, el Señor está dándonos la clave. Si tú y yo cada mañana hacemos el propósito, nos esforzamos de decirle: Señor, abre mi oído, Él va a abrirnos nuestro oído. Y digámosle: Señor, porque no podemos quitar esto de la clave que Él nos está dando aquí en Isaías 50. Señor, dame un corazón que no sea rebelde. Dame un corazón manso como el de Moisés. Un corazón que estuvo dispuesto a obedecer a su Dios en medio de pruebas grandes, cruzando ese desierto. La clave es: busca a tu amado mañana tras mañana, para que un día llegues a la otra orilla, hermano. Cruzar el desierto y llegar a la otra orilla puede significar la muerte física, o puede significar que llegaste a la meta en vida, como el apóstol Pablo lo dice. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pablo llegó a la meta. Pero no hay otra manera de llegar a la meta si no es recostados sobre tu amado. No soltarlo, ser guiado, ser dirigido por tu amado. Es el mensaje para nosotros que estamos al umbral del año 2021. Amén. Yo te invito, hermano, en esta hora que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor la gracia para que, estando ahorita a la puerta, el inicio de este año 2021,
y con la responsabilidad no solo de nuestras propias vidas, sino la responsabilidad de nuestra esposa, nuestros hijos. Madres, tienes la responsabilidad de tus hijos. Las madres necesitan tener una visión espiritual para poder guiar sus hijos, para poder criarlos para Dios. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y le oremos al Señor, pidiéndole que en nosotros se haga vida lo que en Jesús fue una manera de vivir. Señor, ayúdanos a que cada mañana, Señor, te busquemos. Señor, perdónanos porque hemos vivido levantándonos cada mañana pensando solo en nuestras urgencias, en nuestras cosas que tenemos ese día escritas en nuestra agenda. Señor, pero no hemos tomado el tiempo cada mañana para poner esa agenda en tus manos, delante de tu presencia, y decirte: Señor, heme aquí. Por favor, abre mi oído, háblame, dirígeme, Señor. Oh Señor, para que conforme vas dirigiéndome, mis ojos espirituales irán aclarándose. Conforme tu palabra va encontrando cabida en mi corazón, mis ojos espirituales irán aclarándose. Señor, y danos, por favor, un corazón que está dispuesto, un corazón manso que va a decirte sí, Señor, a tu voluntad. Que podamos un día llegar a decir: el Señor abrió mi oído y yo no fui rebelde. Yo no me volví atrás, sino lo que Él me dijo, lo cumplí, lo hice por su gracia. Hermanos, en esta hora, si tú oraste eso conmigo, yo te invito, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforcémonos, hermanos, porque para la carne no va a ser fácil, pero yo te garantizo que si lo hacemos, si cada día buscamos al amado, un día cruzaremos el desierto y llegaremos a la otra orilla, recostados en nuestro amado. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Hermano, quisiera que cantáramos juntos ahí en tu casa conmigo este himno que se llama Guíame, oh gran Jehová. El título original de este himno, que fue escrito por un hermano que se llamó William, de apellido Williams, en Gales, hace muchos años, en los años 1700, los inicios, la primera mitad de los 1700. Este hermano en Cristo y predicador, siervo de Dios, escribió más de 800 himnos, pero este es el himno más precioso y que se hizo muy popular, el cual nosotros también cantamos. Guíame, oh gran Jehová. Pero el título original con el que este himno surgió es el siguiente: Fuerza para pasar el desierto. Así se llamaba este himno, el título original. Tiene 3 estrofas, por lo menos son las más comunes, pero nosotros solo cantamos la primera estrofa, y yo quiero invitarle en esta hora a que cantemos juntos este himno: Guíame, oh gran Jehová. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres fuerte, con tu mano me sostendrás. Pan del cielo,
Nunca nada a mí me faltará. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres fuerte. Con tu mano me sostendrás. Pan del cielo al comerte, nada a mí me faltará. Nunca nada a mí me faltará. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres fuerte. Con tu mano me sostendrás. Pan del cielo al comerte, nada a mí me faltará. Nunca nada a mí me faltará. Señor, pedimos tu gracia. Señor, pedimos tu gracia para iniciar este año, Señor. Que podamos reconocer nuestra ceguera, nuestra necesidad, Señor, de ser guiados, de ser tomados de tu mano. Señor, para poder terminar esta carrera, tómanos de tu mano, Señor, y que lleguemos al final recostados sobre tu pecho. Oh, gracias, Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias, Salvador nuestro, muchas gracias. Amén. Hermanos, es obvio que este hermano que escribió este himno tenía una visión espiritual. No era un ciego espiritual. Porque el que no es ciego espiritual puede ver que necesitamos un guía. Puede ver, como dice este himno, que soy débil, pero puede ver que Él es fuerte y que Él me puede sostener. El que no es ciego espiritual puede ver que el camino en que estamos caminando es una tierra estéril, es un desierto ardiente. Pero el Señor puede sacarnos a abundancia. Y oyendo su palabra, su voz, mañana tras mañana, nos garantizará que nada nos faltará cruzando este desierto. Hermano, empecemos este año 2021 con esa confianza, no en mí, sino confianza en Él. Y confianza de que Él va a sostenernos, hermanos. No era mi propósito asustarte en esta tarde. No era mi propósito que te sintieras, ¿y ahora qué voy a hacer? No, mi propósito era que nos demos cuenta de las verdades preciosas que este canto dice. Soy débil, soy ciego, oh Señor, guíame. Dame de tu palabra viva y nada me faltará. Amén. Dios te bendiga, hermano. Espero que tu corazón se anime, se fortalezca y que este año 2021
mañana tras mañana, busquemos a nuestro amado para ir recostados sobre su pecho durante toda esta caminata. Amén. Dios te bendiga. Amén. Guíame, oh gran Jehová, por estéril tierra voy. Yo soy débil, mas tú eres